Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Razones para Vivir. Muy bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite este día llegar a sus hogares. Hoy, pues, Dios ha permitido que tengamos el gusto de estar en el hogar del matrimonio López Aldana. Sergio, Aide, bienvenidos. Vamos a tener la oportunidad de compartir un tema complicado, siento yo, pero a través de esa fortaleza y ese encuentro y ese poder que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar, acá este matrimonio nos contará parte de lo que vivieron y el por qué dio razón a nacer este programa, este ministerio, Rescatados por Jesús y María. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues sí, y estamos agradecidos de la oportunidad que nos brinda este programa para poder dirigirnos a todas las personas, especialmente los que están pasando situaciones difíciles, matrimoniales. Gracias. Okay. Bueno, entrando en materia, yo sé que es algo complicado, pero es necesario tocarlo. ¿Cuál fue la idea o de dónde surge esta vivencia de querer rescatar a esos matrimonios a través de Jesús y María? Porque así se llama el ministerio, pues el movimiento. Sergio, ¿de dónde surge esa inquietud, esa vivencia de iniciar este movimiento? Sí, es difícil compartir. Nosotros hace años vivimos una experiencia muy fuerte de adulterio, por mi parte. Tardó 3 años. Las consecuencias fueron tremendas, fueron terribles, es decir, mi esposa sufrió mucho, mis hijos sufrieron las consecuencias y entramos en un proceso de posible divorcio o separación. Viene a mi memoria tantos momentos difíciles, tanto como los que vivió mi esposa, como los que viví yo en esas circunstancias. Porque vivir en el adulterio tal pareciera que es una cosa que uno encuentra otra mujer o otra persona y que uno piensa que va a vivir una felicidad. Pero es una equivocación muy grande. Se aleja uno de Dios, vive uno mal. A raíz de toda esta situación que vivimos, mi esposa hizo una lucha muy fuerte, de la cual vamos a platicar más adelante. ¿Cómo fue nuestra experiencia, amiga? Bueno, realmente, queridos hermanos, es difícil tener una experiencia como la que vivimos, pero con la ayuda de Dios todo es posible y para Dios no hay nada imposible y Él es el que nos tiene aquí motivados para ayudar a todas esas parejas que sabemos que hay miles que están pasando por las mismas circunstancias de nosotros. Y probablemente también surge la duda, la pregunta, que uno es como que estuviera atrapado en algo y que muchas veces la persona quisiera salir de donde está, en algunos de los casos, sin embargo no puede. Mira, nosotros lo que vivimos nos llevó a comprender que hay 4 aspectos fundamentales que pasan en un matrimonio. El primero es que uno se aleja de Dios. Dios no está en la vida del matrimonio. Y por lo tanto uno queda expuesto a vivir cualquier cosa que el mundo le presente. El segundo aspecto es que uno es atacado en su moral y en su ética y en su vida cotidiana por todo lo que el mundo le presenta. Que mucha pornografía, hay muchas distracciones que te alejan de lo moral y de lo ético y te va haciendo perder el sentido real del matrimonio. Hoy se habla de matrimonio light, se habla de muchas cosas, ¿no? El otro aspecto que uno muchas veces vive es lo que recibiste de formación en tu hogar, tus raíces. A veces viviste en un hogar donde no se aprendió a amar. Había promiscuidad o el machismo, que los papás le dicen a uno que tenga experiencias, porque eso es parte de volverse un hombre.
Y uno entonces vive con eso y nunca lo sana, lo cura o lo supera, ¿sí? Y el otro aspecto que es fundamental, de verdad, mencionarlo, es todos esos problemas que en el matrimonio se comienzan a dar desde el momento en que uno se casa y que no se resuelven nunca. Muchas veces uno piensa, ¿para qué le voy a decir? Si ella no cambia o si él no cambia, y si uno se lo guarda. Pero llega el momento, de verdad, Jorge Mario, que esto es como una bola de nieve que revienta. Entonces todos esos aspectos los toma alguien que uno tiende a desconocer, que es el enemigo, que no le llamamos el demonio. Él aprovecha, lo estudia a uno, y él aprovecha todas esas debilidades, esas circunstancias que vive un matrimonio y lo destruye, y lo termina destruyendo. ¿No es cierto, mi amor? Así es. Aide, ¿cómo es esa parte? Se dice que la mujer tiene un sexto sentido. La mujer, considero que la mujer lo sabe. La mujer sabe, presiente, hay algo que le dice que las cosas no están bien. Pero, ¿qué es lo que te hace definitivamente pensar en que no, este matrimonio es para siempre y yo lo voy a defender? ¿Qué es lo que te movió, Aide, para luchar por ese matrimonio? Mira, Jorge Mario, hay varias cosas. La primera es que tenemos el sacramento. El sacramento es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y la historia de amor que uno tiene, nosotros fuimos 6 años novios, y después de 30 años de matrimonio, venir a vivir una experiencia de esta naturaleza, no podía dejar tirados esos 30 años. Y 6 años de novios eran 36 años. Entonces, eso es básicamente el motivo por el que yo no quise destruir mi matrimonio. Y aquí estamos. Pero fue una lucha terrible, de ambos, porque como bien decías tú, está uno atrapado. Y atrapado es porque con sus propias fuerzas uno no puede salir de eso. Necesita de Dios, necesita de la ayuda de la esposa. Pero ¿qué pasa con el mundo cuando le dicen a la esposa, déjalo, no sirve, te ha engañado siempre, ya no vale la pena tener ese matrimonio con él, déjalo ir, tú estás bonita, tú puedes rehacer tu vida? Pero mi esposa tomó el otro camino, de luchar por el matrimonio, y tuvo que hacer muchos sacrificios, ¿verdad? Así es. Más adelante vamos a compartir parte de lo que me tocó hacer, pero es el precio que uno tiene que pagar por la salvación del matrimonio, por la salvación de la vida del esposo. Ahora, se dice mucho, y es un argumento muy trillado, donde dicen, yo soporto por mis hijos, si yo lo hago por mis hijos, por ellos. Pero tú decías algo muy cierto, tú luchaste por el amor que le tienes a Sergio, y porque compartieron un sacramento que es para toda la vida. Pero esa parte es como muy engañosa, ¿verdad? Porque mucha gente se queda amarrada a estar en un sufrimiento, no lucha, no hace mayor cosa, sino que única y exclusivamente se dedica a vivir, o a sobrevivir, o a subsistir en ese matrimonio, pensando en que lo está haciendo por los hijos. ¿Qué piensas tú de eso, Sergio? Y en parte sí es razón, porque los hijos forman parte de algo importante en la vida de nosotros, pero no es totalmente cierto. Es decir, cuando uno lucha por el cónyuge es porque se nos ha dado un ser para toda una vida, y entonces hay que luchar por su vida. En el matrimonio se dice bien claro, en las buenas y en las malas, y en esos momentos en que uno está en ese proceso de pecado, es cuando hay que luchar por la persona. En esas malas, precisamente. ¿A qué malas se refiere cuando uno se casa? Precisamente a una de esas, en las cuales la otra persona cayó, pero quiere levantarse y no puede, y necesita de la ayuda de Dios, necesita del amor del esposo. Y es cuando la esposa tiene que luchar. Parece injusto, pero también vamos a ver un poquito de las causas por las cuales no es tan injusto. También la esposa tiene alguna responsabilidad, y lo vamos a ver más adelante.
yo creo que también hay una base fundamental que es la comunicación en todo matrimonio, ¿verdad? Sí. Es básico la comunicación entre los cónyuges para detectar incluso cuando algo empieza a desviarse en un matrimonio. Pero sobre todo nosotros los hombres estamos acostumbrados a ser muy parcos, a hablar muy poco, contar muy poco, casi que nos obligan a sacar las palabras, y muchas veces eso como que se va volviendo como una coraza, un escudo, y eso también nos va llevando a aislarnos de la pareja, ¿verdad? Es correcto, Jorge Mario. Lo que pasa es que ya te decía yo que hay cosas que no se resuelven en la pareja y no se busca ayuda. No se busca ayuda. Esa es la verdad. Muy bien, queridos amigos. Ustedes están participando, están viendo la participación de Sergio y Aide. Ellos es un matrimonio rescatado por Jesús y María. En el próximo segmento nos comentarán cómo es que trabaja Rescatados. Querido amigo, ¿cómo estás tú en este momento? ¿Te identificas con alguna de estos ejemplos de lo que nuestros queridos hermanos han comentado? No te pongas en evidencia, eso es para ti. En tu interior, piensa, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Será que has hecho lo suficiente? ¿Será que estás luchando por rescatarlo? ¿Será que tu matrimonio merece, vale la pena ser rescatado? Te lo dejo como tarea, piénsalo. Eso es para ti, querido hermano. Piénsalo, medita. Queridos hermanos, este día estamos compartiendo con Sergio y Aide, los esposos López Aldana, de Rescatados por Jesús y María. En el segmento anterior comentamos esa etapa previa a lo que fue el rescate, como le pudiéramos llamar a esta nueva etapa. Y vamos a pedirle a Sergio que nos cuente cómo es que se dio ese rescate, Sergio. Si lo vemos así, con ese nombre tan drástico. Es que es así. Fíjate que uno, cuando está en ese pecado de adulterio, siempre hay algo dentro de uno que sabe que uno no está bien, que está mal, que cada cosa que hace está mal. Y el sufrimiento de la esposa y de los hijos te lacera tu espíritu, tu mente, tu corazón, y no te deja vivir la experiencia con la otra mujer. Con la otra persona, cualquier cosa que puedas hacer te deja un vacío, porque no es amor. El asunto es cuando uno ya está bien metido. Es como que estuviera uno embrujado. El enemigo te da redes en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, y hasta llega uno a decir tonteras. Ya no amo nada, ya no amo a mi esposa, ya mis hijos, ya luché por ellos. Es decir, yo tengo derecho a ser feliz, pero es una total mentira. ¿Y cómo se dio ese momento? Pues precisamente la lucha de mi esposa empezó a dar resultados. Todas las cosas que a ella le decían de que me dejara, que no luchara, que se rindiera, no lo hizo. Al contrario, incrementó su lucha, su oración. Y hubo un momento en que yo, cuando vi que no podía ser vida con otra persona, que esa era una mentira, porque eso es una mentira, que estaba haciendo sufrir mucho a mi esposa, a mis hijos, y que yo no tenía esperanza, realmente no tenía esperanza de vida. Llegué hasta el punto de querer matarme. Es duro, es difícil,
Pero llega un momento en que uno dice, basta ya. Pero un basta ya para todo ese pecado, pero no es fácil. Necesita uno la ayuda de Dios. Pero Dios es un caballero. Respeta tu libre albedrío, ¿sabes, Jorge Mario? Pero en el momento en que tú dices, Señor, ayúdame, ven en mi auxilio, no puedo. En ese momento Dios comienza a transformar tu vida. En ese momento Jesús penetra en tu corazón y te da fuerza y te ayuda a dar los pasos que necesitas. En ese momento comienza la restauración. Pero Dios no da un paso si la persona que tenés a tu lado, quien tiene la responsabilidad de tu vida, no lucha. Dios no hace nada. ¿Verdad, mi amor? Así es. Para mí fue bastante difícil emprender esta lucha. Sin embargo, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que me iluminara, empecé esa lucha porque no podía dejar a mi esposo en el lodo. Yo sabía que estas situaciones causan mucho dolor a la persona que está atrapada. Y empecé a luchar pidiendo ayuda en diferentes lados, pero donde estaba la ayuda idónea era en Jesús y en María. Empecé a orar, primeramente buscar también la paz conmigo misma, cambiar las cosas que a él no le gustaban, arreglarme mejor, estar en la posición de hacer todo lo que a él le gustaba, quitarme las cosas que no le gustaban y emprender esa lucha diaria de rezar el rosario, de rezar la coronilla de la Divina Misericordia y muchos pasos más que podemos en un momento dado, si tú, hermana, hermano, estás pasando por una situación de estas, nosotros podemos ayudar. Siempre hay una esperanza, ¿verdad, Sergio? Siempre, siempre, porque fíjate que Dios, la misericordia de Dios, no deja de presentarse. Siempre la otra relación fue un desastre. Siempre fue un desastre. Mira, mi hermano, si tú vives otra relación te darás cuenta que no te miento. Con la otra relación es una pelea constante. Lo que debería supuestamente en tu corazón y en tu mente pensar que tener otra relación vas a ser más feliz que con tu esposa, realmente si pones los pies en la tierra y te das cuenta, no es cierto. Es un desastre esa relación. Termina destruyéndote, te hundes, te vas hundiendo cada vez más. Y entonces al tratar de querer salir, no encuentras otro consuelo más que Jesús. Pero cuesta. La lucha de la esposa es importante. A mí me impresionó cómo Aidecita empezó a cambiar. Se arreglaba mucho, era muy atenta, me atendía sobremanera y eso me dolía en el corazón. Me dolía en el corazón. Hubo una vez, siempre lo comparto porque es una experiencia muy fuerte en mi vida, pero que fue vital. Yo venía de estar con otra persona, venía cansado una noche. Aidecita se dio cuenta, yo me tendí en la cama, me quitó los zapatos, me quitó mis calcetines, me trajo agua y me lavó los pies, sabiendo que de dónde venía. Eso me dejó en mi conciencia algo muy profundo. Entonces me decidí a luchar por salir de esto, pero tuve que tomarme de la mano de Dios. Un día tomé la decisión de irme a confesar, y en la confesión se me presentó Jesús, así literalmente como se lo digo, a través del sacerdote. Me dio a los ojos y me dijo: yo te creo, y me perdonó. Ahí empezó la lucha. Porque el enemigo, el demonio, no te quiere dejar en paz. Porque y la otra persona sigue luchando. Pero el enemigo, a través de ella, da patadas de ahogado. Y si te aferras de tu esposa, de tus hijos, y sobre todo de Jesús,
poder llegar a salir. ¿Dónde, en qué momento se sienten identificados al haber salido de esta situación, o ir encaminados, o haber trabajado bastante ya en ustedes como pareja? ¿En qué momento toman la decisión de pensar en ayudar a los demás después de lo que vivieron? Bueno, primeramente lo que hicimos fue escribir nuestro testimonio. Y de ahí le dije a Sergio, mira, no podemos dejar esta luz que el Señor nos dio, que la Virgen Santísima, Mamita María nos dio, no la podemos dejar debajo de la cama. Tenemos que dar nuestro testimonio para toda la gente que necesita, que pasa estos momentos, para ayudarlos a salir de donde están. En todos lados se sabe de alguien que está pasando por estos momentos. Entonces dijimos, no vamos a dejar esa luz debajo de la cama, la vamos a dar y vamos a dar nuestro testimonio, y emprendimos nuestra lucha para ayudar a los matrimonios en circunstancias difíciles. ¿Y los llamaban digámosle, de algunos movimientos o de algunos ministerios a dar testimonio? ¿Cómo fue esa parte? Fíjate que Airecita, buscando ayuda, encontró una página en internet que se llama Jesús Salva a Mi Familia. Ahí recibió mucho consejo y un método y una forma de cómo luchar. Ella emprendió esa lucha y aprendió ese método. Luego lo adaptamos. Pero cómo nació Rescatados fue en ese momento que te cuenta Airecita, ¿no? Que quisimos ayudar a los demás, pero teníamos que hacerlo bien hecho. Teníamos que escribimos nuestro testimonio y lo enviamos a esa página de correo. Fíjate, hoy en día, después de 3 años aproximadamente, ya lleva como unas 20,000 visitas. 20,000 visitas en esa página. Entre los dos llevamos 20. Los que han querido verlo. Sí. Cabal. Y las llamadas por internet han sido muchas. A raíz de eso nos han llamado a todas partes. Pero teníamos que caminar con la iglesia como debe ser. Rescatados se convirtió en un movimiento porque ya no se suscribió a nuestra parroquia, sino que las llamadas empezaron a darse de afuera. Hemos ido a Escuintla, nos han llamado a Quetzaltenango por una pareja, ayudarla a tratar de luchar por su matrimonio. Pero no estábamos solos, estábamos un grupo de parejas que se llama un grupo de parejas Caná, que es un grupo de matrimonios que tenía 11 años de estarse reuniendo. Ellos nos ayudaron mucho, nos acompañaron en este proceso y hoy en día son parte de Rescatados, nos ayudan con oración. O sea que también parte de lo que ustedes hicieron fue congregarse en la parroquia. Es correcto, es decir, como familia, como esposos. Esa es la parte fundamental, sí, de poder salvar el matrimonio, estar en comunidad. La comunidad nos arropó, nos ayudó, nos amó, nos comprendió, no nos criticó, al contrario, nos dio ese apoyo para poder salir adelante. Hay que estar en comunidad. Exactamente, la comunidad es fundamental. De ahí partió todo, de ahí partió Rescatados. Hasta hoy en día ya comprendemos que es una obra de Dios. Claro. Muy bien, queridos amigos. Tú que nos ves, has escuchado a este matrimonio rescatado por Jesús y María. ¿Qué esperas para poder llegar a lo profundo de ese pozo en el que pudieras estar empezando a hundirte? Puede ser que estés a tiempo de tomar medidas correctivas y poder salvar a tu matrimonio y evitar hacer sufrir tanto a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Puede ser que no hayas llegado a tanto, pero esperamos, te confrontamos a que este testimonio de esta pareja te haga pensar, te haga meditar, para que si no lo has hecho, no lo hagas. Así que volvemos después de este pequeño corte.
Queridos hermanos, este día nos acompaña el matrimonio López Aldana, Sergio y Aide, y hemos estado compartiendo en los 2 segmentos anteriores esa etapa difícil y complicada que vivieron como pareja, y que gracias a ese encuentro y a ese rescate en el cual pudieron dar esa apertura a Jesús y María, es un matrimonio que ahora nos da su testimonio de haber sido rescatados. Todo eso fue un proceso, lo hemos hablado. Obviamente hay una parte fundamental que es el tomar la decisión. Y en este segmento queremos hablar un poco de cómo es que llegaron a pensar en ese movimiento, en rescatados, de acuerdo a lo que ustedes pudieron vivir, y que al haber sido un matrimonio rescatado prácticamente, ¿verdad? Claro. Como decía de cita, no quisimos que lo que habíamos recibido se guardara debajo de la cama, porque hay mucho dolor, mucha necesidad. Tú sabes, Jorge Mario, que hoy en día los divorcios están, en un momento es casi parte del menú de la vida cotidiana de los pueblos. Es increíble cuánta gente se divorcia hasta por razones tan baladíes. No hay esa fortaleza para amar, aquel amor de entrega total, aquel amor de sacrificio, aquel amor en el cual uno vive para hacer feliz a la otra persona. Así es. Se ha perdido mucho. No se aprende muchas veces en el hogar porque uno mira lo mismo. Mis papás se divorciaron, mis papás vivían violencia intrafamiliar, había alcoholismo, y se repite la historia. Son patrones. Sí, muchas veces le dice la mamá a la hija: mi hija, estudia porque si no te va bien con el hombre ya sabes cómo sostener. Desde ya se crea la base como para decir: mira, en cualquier momento si no te sientes bien, divórciate. No es así. Los matrimonios en los cuales se lucha hasta el último día de la vida cada vez son más escasos, y los juzgados se llenan, perdonen que lo diga, de matrimonios cobardes que se llevan por las patas a los hijos, que no les importa su vida, y se llevan incluso su propia vida, y se enfrentan ante un juez, y tan fácil que decía: no quiero vivir con esta persona, como que si viviendo con las demás va a ser la panacea. No, si en el matrimonio siempre va a haber problemas, toda la vida va a haber problemas, Jorge Mario. Así es como nació este ministerio, llegar a estos matrimonios en circunstancias difíciles y decirles que sí se puede salir, que hay una oportunidad, que esto es una prueba que Dios permite. Cuidado, porque el Señor nos pule para que salga una obra preciosa, linda y hermosa, para que exista un vino nuevo en el matrimonio. Imagínate, después de esto, no podía yo creer lo que estaba más enamorado con mi esposa que antes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede que el Señor nos dé un vino nuevo? Es increíble. Por eso que mucha gente dice: no, él me dijo que ya no me ama, ella ya no me quiere, ya no me ama. El amor nunca muere, se esconde. El enemigo lo esconde en el corazón de las personas, pero cuando desaparece, cuando Dios sana los corazones, brota ese amor nuevo y precioso. Así es, Jorge Mario. Por eso es que luchamos con este ministerio de rescatados. ¿Cuál es la misión, Aide, de rescatados? Bien, la misión es luchar de la mano de Jesús y María para la sanación y restauración de todos los hogares en crisis, especialmente los que están separados y divorciados. Partimos de nuestra propia restauración matrimonial, siendo testimonio de la gloria de Dios en nuestros hogares. Esa es la misión. Y fíjate, Jorge Mario, que de los años que llevamos de estar trabajando con matrimonios, hemos visto milagros. Claro, ustedes son un milagro. Bueno, nosotros somos un milagro, de hecho, sí, por la gracia de Dios. Pero a veces nos llaman la gente y nos dicen: llevo semanas de paz, de tranquilidad. Mi esposo está aquí. Y vamos a la iglesia juntos. Nuestros hijos son distintos. Han encontrado a Dios. Se ha encontrado que sí se puede solventar estos obstáculos inmensos. Porque mira, cuando una persona se separa,
le deja ese sabor a los hijos de que los obstáculos no se pueden vencer, de que Dios no existe, de que Dios no está en la vida de uno. Esa es la situación. Por eso es que la misión lo dice bien claro, ¿no es cierto? Dice, nuestra misión abarca todo el país a través de nuestra comunidad, brindando nuestro tiempo y amor para quienes se encuentran desesperanzados y necesitados de un consejo y acompañamiento. Hay un punto importante que mencionaste, Sergio, y es ese testimonio que damos a quienes nos rodean, principalmente a nuestros hijos. El hecho de no luchar por algo y de ir incluso en contra de nuestros propios principios, de nuestra fe, de ese sacramento que fue instituido por Dios y que nos comprometimos a amarnos en la salud y en la enfermedad y para toda la vida. Así es. Y lo que le estamos mostrando a nuestra familia es todo lo contrario. Que no debemos luchar por algo, que todo debe de ser fácil, que no luchar por situaciones que se puedan presentar de dificultades. Ese es el mensaje que le damos a nuestra gente, ¿verdad? A nuestros hijos. Sí. Imagínate que se van formando con un corazón dolido. Muchas veces se vuelven inadaptados en las clases, en su vida cotidiana. Toman los vicios. Los hijos pueden perderse. O puede ser que digan, yo no voy a ser como mis papás. Pero lo más seguro es que también tuercen el camino en sus vidas. Y se hacen inadaptados, inseguros. Al primer obstáculo se rinden. No es como vean que los papás lucharon. Yo recuerdo cuando les dije a mis hijos, luché. Y mis hijos, aunque les costó creerme, con el paso del tiempo en el testimonio, los mismos fueron cambiando su vida. Hoy mi hija me abraza, me besa, me quiere, porque había vivido una decepción tremenda. Este hombre que era cierta clase de hombre, se les vino al suelo. Pero se puede reconstruir un hogar. ¿Qué pasa en este mundo tan cambiante? Porque no podemos mentir, ni tampoco ocultar que muchas veces nos enfocamos principalmente en el adulterio del hombre. Pero creo que nuestra sociedad se ha vuelto tan abierta, tan libre, que también hay una parte complicada donde se está dando mucho adulterio en la mujer. Sí, hemos tenido casos de que es la mujer la que está pasando por esa situación, y hemos visto también que es bien difícil, porque para la mujer pone el sentimiento. Entre todas las ayudas que yo había solicitado, busqué un sacerdote, y él me dijo, yo le contaba pues de que mi esposo era el infiel, y me dijo, bueno, el hombre no es problema, pero la mujer sí es más problema, porque pone el sentimiento, corazón, y cuesta más. Pero el hombre es pasajero, se sale. Qué impresionante. Pero la mujer, precisamente por esa circunstancia que pone mucho sentimiento, es muy sensible. Cuando esa persona siente que se enamora de otro hombre, si empeña tu vida entera, es bien costoso. Necesita ver que el esposo cambie totalmente. Porque Mario, en los dos casos, yo no hubiera regresado con Airecita en cierta forma, no me hubiera sido más fácil si Airecita no cambia también su vida, su forma de dirigirse a mí, su vida. Aire cambió mucho. Ella aprendió a manejar, se volvió valoruda, ella incluso en su apariencia personal, su delicadeza para tratarme. Es decir, se da la restauración, uno quiere volver, pero si la esposa o el esposo siguen en lo mismo, la esposa se va porque se le presenta una oportunidad, si ha sufrido años con un hombre con alcoholismo y el hombre no quiere cambiar. Como decía una persona, no, yo no soy alcohólico, pero se tomaba el primero y ya no paraba. Y entonces, eso es un sufrimiento. La mujer que se va realmente ha vivido una etapa muy dura. Y
encuentra otra persona que quizá le da una esperanza de vida, y ahí está el peligro. Porque esa esperanza es una esperanza fallida, no es cierta. Tiene que luchar en su matrimonio por el sacramento. Pero también le hablamos a las personas que no tienen el sacramento, Jorge Mario. Porque también pueden luchar las personas que no tienen ese sacramento. También puede encontrarse un método y una forma de cómo luchar. Y después, cuando se restaura, casarse, santificar su matrimonio, salir del pecado y volver ese matrimonio un matrimonio de gloria de Dios. Se puede. La parte, qué lindo, qué lindo. La verdad es que esa es una parte en la que hay que trabajar mucho también, porque querido amigo, querido hermano, hermana que nos ves, no te sientas excluida, ni tú excluido tampoco. Tienes oportunidad, aún cuando tú no estés casado estén juntos a través del sacramento del matrimonio. Busca esa parte. Siempre hay oportunidad de rehacer nuestra vida. Siempre, siempre hay esperanza. Y donde Jesús y María están presentes, esos hogares, créanlo, muy difícilmente el enemigo puede entrar en ellos. Querido hermano y hermana, te queremos confrontar a través de este programa para que evalúes tu situación. Puede que no hayas llegado a ese extremo, pero piénsalo, medítalo. Y si estás todavía viviendo sin el sacramento, evalúa esa situación. Acércate a la iglesia, acércate, formaliza tu relación y verás cómo vas a poder vivir un matrimonio no solamente restaurado, si es que es la situación, sino que también con la dirección y la presencia de Jesús y María en tu hogar. Queridos hermanos, volvemos después de este pequeño corte. Queridos hermanos, estamos de vuelta en este programa con el matrimonio López Aldana, Sergio y Aide. Y lamentablemente estamos al final del programa, en el último segmento, porque ha sido un programa maravilloso. Preguntábamos fuera de cámaras, ok, está bien la lucha, está bien todo esto, pero en conclusión, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos empezar a iniciar esa lucha si yo quiero salir de donde me encuentro? Si estoy sumido, estoy hundido, estoy atrapado en una situación como la que hemos hablado, ¿qué debo de hacer? Sí. Mira, hay varias cosas fundamentales que hay que hacer. Nosotros identificamos 3 pasos. La persona que quiere restaurar su matrimonio, uno de los dos cónyuges, ¿verdad? Uno se pudo haber ido y el otro se quedó en casa. ¿Está viviendo con otra mujer o no? O está en casa pero están viviendo separados, en cuartos separados. Por lo que sea, están separados. O no, o están en riesgo de separación. Pero uno de los dos quiere salvar su matrimonio. Entonces, 3 pasos fundamentales. El primero es Jesús y yo. Reconocer que uno también tiene responsabilidad en esto. Porque es cierto que el que está en pecado y se fue, tiene una enorme responsabilidad. Pero hay que ver las causas. También uno tiene algunas cosas que debe reconocer. Entonces tiene que hacer su listadito, irse a confesar. En ese proceso tiene que encontrarse con Jesús, tener una experiencia profunda de Jesús, enamorarse de Jesús. Jorge Mario, es una experiencia de amor profunda con Jesús. Aprender a escucharlo, respirarlo, vivirlo, enamorarse de Jesús. En otras palabras, ya no vivir uno, sino Cristo, que viva en uno. De esa manera tendrá la fortaleza para luchar. De esa manera tendrá la esperanza de poder rescatar su matrimonio. De esa manera sabrá qué hacer.
y hasta con sabiduría, porque el Espíritu Santo que viene de Dios lo inunda, lo fortalece, le da los dones de paciencia, de amor y de sabiduría para saber qué hacer. El segundo paso es lo que hace la Virgen María por uno: interceder. Es Jesús, mi esposa o mi esposo y yo, los tres. La intercesión. Y es en eso en lo que yo veo que mi esposa siempre fue maestra, en la intercesión, ¿no es cierto, mi amor? Sí, así es. Yo estaba aliada de la Virgen María, no me solté nunca, ni ahorita, ni nunca, o sea, siempre estoy con el rosario en la mano, el rosario diario, coronilla de la Divina Misericordia. Es lo que me da la fortaleza para seguir adelante, porque no es fácil esta lucha, porque no es contra el esposo que vamos a emprender esa lucha, es contra el enemigo que atrapa a nuestros esposos, y nosotros somos las llamadas a rescatar ese matrimonio, a rescatar a nuestros esposos de lo que les está pasando. Ellos tampoco son culpables al 100%, también hemos tenido responsabilidades, y eso es lo que les decía del primer paso, que hay que cambiar uno. Primero, con el examen de conciencia, y empezar a cambiar todas esas cosas malas que también nosotras tenemos, que no somos perfectas, al igual que ellos tampoco, y así y viceversa. Ha pasado de que es la esposa la que busca afuera compañías diferentes. Entonces nosotras tenemos que emprender esa lucha y no dejarnos vencer por nada ni nadie, porque la lucha es contra el enemigo. Así es. Y fíjate que, Jorge Mario, hay cosas importantes. Cuando sucede que la esposa se da cuenta o el esposo se da cuenta del adulterio o la infidelidad, lo primero que hace es correr a contarle a medio mundo. Y a veces los papás dolidos le dan un mal consejo y rápidamente sepárate. Yo me recuerdo que unos amigos le dijeron a Iresita: tú que eres de Oriente, eres luchadora, deja a ese hombre, eso no sirve. Pero tú tienes, por ser de Oriente, valor para hacerlo. Y la Iresita le dijo: no, si eres esposo para toda mi vida, yo tengo que encontrar la forma de cómo sacarlo del lodo, no lo puedo dejar hundido, porque lo amo y porque amo a Cristo. Entonces luchó. Pero lo primero que hacemos, o que debemos de hacer, es guardar para nosotros lo que está pasando, porque nadie tiene por qué enterarse. Es más, no se puede hablar mal del esposo ni del esposo con nadie, porque hablar mal del esposo, esté haciendo lo que esté haciendo, es hablar mal de uno mismo, es hablar mal de su matrimonio. No se debe. Uno lucha en silencio. Hay que buscar ayuda, y para eso en las cámaras va a salir nuestros teléfonos y nuestra página de internet donde nos pueden escribir, porque muchas veces la gente le cuesta, le da pena, le da vergüenza hablar de lo que está pasando. Entonces nos escriben por correo, entonces se les aconseja. También tenemos las visitas personales. Hemos tenido que llegar a donde estén, y en el momento en que nos piden: ya no soporto, estoy mal, la gente nos llama en cualquier momento, a medianoche. ¿Qué hago? Mi esposo se fue, ¿qué hago? ¿Cómo hago? O tú, esposo, que estás metido en ese problema, o tu esposa, sal de eso, no te va a llevar a nada, te vas a hundir. Hay que hacer las cosas en la vida correctamente. Eso te va a hacer hombre de éxito en Cristo. Mujer, sal de eso. Te aseguro que la promesa de Dios es su gran sabiduría de haber formado el matrimonio. Es ahí donde uno puede llegar lejos, ser persona de éxito y sobre todo encontrar la vida como debe ser, la salvación. Jorge Mario, el hombre está hecho para trascender y no vivir en el pecado, en esa miseria. Sí, que el pecado es delicioso, lo acepto, pero te destruye totalmente, te destruye.
no eres tú. Date cuenta, cuando estás en ese pecado no eres tú. El enemigo está tocando, está utilizando lo peor de ti. Pero eso peor de ti, Dios lo puede sanar. Dios no se fija en lo peor de ti. Él quiere lo mejor de ti. Entonces tú, luchadora, no puedes dejar de vencer, no puedes dejar de luchar. Si tú dejas de luchar, Dios no va a hacer nada, porque te utiliza a ti para salvar el alma de tu esposa, de tu esposo. Va a llegar el día, Jorge Mario, en que a uno le pregunte Dios, ¿qué pasó con tu esposo? Es que él se fue, él tomó la decisión. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Dios te va a preguntar, ¿y dónde está tu esposo cuando llegues? Sí, ¿yo qué tengo que ver con mi hermano? Digo, ¿qué tengo que ver con mi esposa? Diría Caín o Abel, ¿verdad? Sí. Cabal. Es que parece Dios te va a injusto. preguntar. Sí. Porque él fue el que, qué bonito, ¿ah? Nos dejó destrozados, me pegó, me hizo esto, me hizo el otro, trató mal a mis hijos y se fue con otra. Qué injusto que sea yo el que tenga que pagar el precio, pero es así. Pero es así. Si tú pones tu sufrimiento a los pies de Cristo, ese sufrimiento se convierte en gracia de salvación. Te lo digo porque lo hemos vivido. Somos un milagro. Somos un milagro, Jorge Mario. Y de verdad, mi hermano, sale eso. Tus hijos te necesitan. Tu esposa también. Tu esposo también. De las pruebas se pueden salir, Jorge Mario. Y ahí toma mucha vigencia e importancia ese famoso versículo de la Biblia de Filipenses, que muchas veces solo lo mencionamos, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Es una vivencia, así como ustedes lo han vivido. Es real. O sea, están cimentados sobre la roca, que es Jesucristo. Y eso es lo que les ha dado la fortaleza de poder salir adelante. Claro. Eso es, ¿qué podrías, para ir terminando, mencionar en dónde entra a jugar la fe en toda esta parte de ese proceso? La fe es algo bien difícil, pero es lo más importante en este proceso. ¿Por qué? Porque necesita uno creer que lo que uno le pide a Jesús ya está dado. Ya está dado. Entonces, el pecado más grande que uno puede tener es dudar de Dios, del poder y de la misericordia de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Exactamente. Pero sí es imposible si tú no das el paso. Pero ciertamente, por eso el tercer paso, Jorge Mario, es como el proceso de restauración es una enfermedad que va sanándose poco a poco. La persona de inmediato no cambia su vida, pero va dando pasos en firme. Entonces necesita estar comprometido en una comunidad. Incluso hasta poder llegar a servir dentro de la iglesia. Y nunca dejar de frecuentar su sacramento. Así que les renuevo, les digo, la fe es fundamental. Pero para adquirir la fe es que Dios nos da esta prueba, fíjate. Es increíble. Dios es increíble. Ten fe, lucha, vale la pena. Yo sé lo que te digo. Así es, hermanas y hermanos, les dejamos la inquietud que nuestro grupo de Parejas Caná y el Ministerio de Rescatados por Jesús y María de la Iglesia San Cayetano. Estamos en la Capilla San Vicente de Paúl y cualquier cosa, nuestros teléfonos aparecen en pantalla y nuestro correo electrónico. Nos pueden llamar a la hora y en el momento que quieran. Muy bien. Lastimosamente hemos llegado al final de este precioso programa. Hemos tenido la oportunidad de compartir con los esposos López Aldana. Quisiera, para ir concluyendo, si pudiera Sergio hacer una oración final para concluir el programa. Bien, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos infinitas gracias porque a nosotros nos permitiste vivir esta prueba y salir de ella con éxito. Pero te pedimos,
por todos los matrimonios que están pasando estas pruebas tan duras, increíblemente duras, para que tú los acojas, para que tú te hagas presente, para que tú fortalezcas al luchador, para que tú les des muestras, señales de que se puede rescatar su matrimonio. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, y a ti de manera especial, Virgen María, yo siempre te digo, mi dama de azul, que siempre estuviste presente. Gracias. Que Dios te bendiga, Virgen María. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Volvemos con ustedes la próxima semana. Una producción de Hombre Nuevo Guatemala.